Hola, ¿qué tal? Aquí el profe Javier en honor de uno de los dos representantes de la Conmebol que aún quedan en la competencia Brasil. Hoy nos ponemos nuevamente la t-shirt de Brasil. No es la que usa el equipo en la cancha, pero es una camisa representativa de, ¿verdad? Y pues ya un poco, ¿verdad? Sabemos que en la fecha de hoy vamos a tener a primera hora, el primer juego de octavos de finales de hoy va a ser Japón contra Croacia, partido interesante por demás, seguido del partido entre Brasil y Surcorea, que en papel luce como un partido eh, relativamente fácil para Brasil, pero vamos a saber, pero a saber, ¿verdad? Siempre los partidos hay que jugarlos. Así que en el programa de hoy, el primer segmento se lo vamos a dedicar a analizar el partido entre Japón y Croacia, seguido el segundo segmento por el de Brasil y Corea del Sur. Y al final, el tercer segmento lo vamos a dedicar a el último día de octavos de finales, ¿verdad? Los pareos de mañana. Espero que lo disfruten. Muy bien, Japón, que había sido una de las, digamos, cenicientas de este torneo, quedó eliminada hoy por Croacia en la tanda de penales. El juego no solamente terminó empate durante el tiempo reglamentario, sino también en el alargue, dos mitades de 15 minutos o 30 minutos adicionales. Es decir, que por 120 minutos el partido terminó empate y por eso se tuvo que ir a la definición en la tanda de penales donde Croacia se impuso 3-1 a Japón. Eh, una pena no tanto que se haya eliminado Japón, me parece que sí, me gustó mucho lo que hizo, en cambio lo que hizo Croacia, que es lo que usualmente hace. Es una pena que se tenga que definir de esta manera y no necesariamente jugando, pero ciertamente tirar penales requiere una destreza muy específica y muy particular. Y yo creo que en primera instancia lo primero que hay que decir es que Croacia en eso superó por mucho a Japón. No tanto en términos del portero, pero sí Japón dejó mucho que desear en la ejecución de, ¿verdad? Pero en términos del partido, creo que lo que más llamó la atención, bueno, en realidad no llamó mucho la atención, es que Japón salió con su acostumbrado 5-4-1 en la primera parte. Lo que fue diferente en este partido, a diferencia de los partidos con Alemania y con España, es que logró tener la ventaja en la primera parte, cosa que no había logrado en ninguno de los partidos anteriores, ¿no? Lo hizo en una majestuosa jugada donde poco a poco sumó jugadores al ataque. Lo hizo en parte porque la estrategia para bregar con Modric, que era crear una especie de triángulo en el medio, eh, eh, con, ¿verdad? Con los dos contenciones y uno de los centrales para constantemente presionar a Modric y quitarle el balón, le funcionó bastante bien en la primera parte, ¿verdad? Sí, hubo momentos en que Croacia tuvo el balón, hubo momentos en que Croacia tuvo el balón y creó peligro, particularmente por las bandas, particularmente Iván Perisic por la banda de la izquierda. Pero yo creo que una de las cosas que más impresionó a Japón en este mundial es su habilidad de ajustarse, de crear ajustes en medio del juego, técnicos, ¿verdad? Y poder contrarrestar lo que sea que el contrario, perdón, estaba haciendo en el partido, ¿no? Que la diferencia marcada es que en la segunda parte, acostumbrada en los partidos contra España y Alemania, acostumbraba a darle paso a Sano, a eh, Doan, que en esta ocasión no necesariamente estuvo en, no, o sea, no vino de la banca, estuvo desde inicio, ¿no? Japón salió con el mismo 5-4-1 teniendo la ventaja, ¿no? Y, y Croacia, yo creo que la sensación que se llevó luego de la primera parte era que lo que sea que había estado haciendo hasta ese momento no le había funcionado. Por tanto, Croacia optó por eh, adelantar un poco más sus líneas, ¿verdad? Y crear un poco más de espacio. El problema de
el mediocampo yo creo que donde mejor se ve cómo lo resolvió, al menos al principio del primer tiempo, Croacia fue utilizando los centros largos que venían desde atrás, brincándose de línea y tratando de aprovechar su estatura cerca del área, porque eso le había, o sea, los momentos de peligro, los momentos que más peligro habría creado en la primera parte, había sido a través de su área. Así que uno podía imaginarse que esto podía ser el talón de Aquiles de Japón, si se quiere. Y bueno, así se produce la igualdad, un gol de Iván Perisic apenas 10 minutos empezada la primera mitad. Lo que sucedió después es, digamos, que yo diría, Croacia volvió al libreto que tan buen resultado le dio en Rusia, y es no dejar jugar a su contrario. No es tanto proponer, yo no creo que propusiera tanto, sino más bien no dejar jugar a su contrario, ¿verdad? Eh, y uno mira 17 tiros a puerta, 17 tiros, de esos apenas 4 a puerta. Uno mira la posesión, uno mira la diferencia en términos de pase y uno se da cuenta de que Croacia de momento se dio cuenta de que la mejor manera de contrarrestar lo que le había hecho Japón en la primera parte era tener el balón. Claro, Japón jugaba al contragolpe, 5-4-1, aquí no había duda de eso, ¿no? Así que casi siempre eh, se sentía más cómodo entregándole el balón al contrario, y cuando lo recuperaba casi siempre trataba de buscar eh, básicamente a su punta en ese momento, o sea, en el partido, es decir, buscaba a Maeda primero y luego buscó a Sano. Claro, las características son diferentes y por eso es que cambia un poco el juego. Maeda es más un delantero que, aunque muy rápido, también es fuerte y puede aguantar el balón y puede, ¿verdad?, permitir que entonces se aproximen sus compañeros para entonces articular un mejor ataque. Eh, y eso no necesariamente es Asano. Asano es un jugador de velocidad que trata de escaparse. Yo no lo veo tanto como punta, lo veo más como extremo, ¿verdad? Y eso un poco pues diluyó el ataque. Y yo creo que la última media hora del partido e incluso el tiempo adicionado, ¿verdad? La prórroga, era un juego bien estéril. O sea, uno veía a Croacia cada vez depender más del balón largo y a Japón tratando de articular algún tipo de salida con velocidad que no se le daba. Fíjese que la estrategia de Croacia no era tanto cortar el contragolpe rápidamente, sino presionar la salida del contragolpe, cuestión de que Japón se aguantara y entonces parara el paso de su juego. Eh, por eso es que digo que Croacia revirtió a lo que mejor sabe hacer y lo que mejor hizo en el pasado mundial, a no dejar jugar a su contrario. No tanto a proponer, yo creo que difícilmente podemos llegar a la conclusión de que Croacia aquí propuso mucho, ¿verdad? Y ya de cara a la prórroga, la salida de Modric básicamente nos decía a nosotros cómo era que iba esta cosa. O sea que el técnico croata decidió jugárselas más en la tanda de penales. La tanda de penales, como les digo, a mí no me agrada mucho, no me gusta, pero debo reconocer que es una destreza diferente de las que nosotros, de las que se ven o se emplean en un juego, ¿verdad? Acá cuenta mucho la experiencia, cuenta mucho la convicción de quien está tirando el penal, ¿verdad? El portero básicamente depende más del estudio que hizo previo del jugador y usualmente se le entregan la noche antes o incluso en el descanso entre el final del partido y el, y la tanda de penales, él puede revisar nuevamente, ¿verdad?, toda la información que le dan acerca de dónde usualmente prefieren tirar los demás jugadores. Voy a limitarme solamente ¿verdad?, al último tiro de Japón, falto de convicción, muy suave. Yo creo que en principio uno puede decir, wow, qué porterazo, Likakovic, pero en realidad yo creo que la responsabilidad cae más de los japoneses. Yo creo que después del primer fallo, como que les faltó un poco más
de convicción. Y si quiere, vea la repetición de la tanda de goles y va a ver lo que le digo. La fuerza, convicción y colocación de aquellos que tiraron los goles por parte de Croacia es muy distinta a la de los japoneses, ¿verdad? Eh, Aquí se notó la experiencia de una Croacia que está acostumbrada a esto y a un Japón que no esperaba llegar a esto y que honestamente su mayor problema fue el hecho de que una vez salió Maeda, no tenía ese punto de referencia, que era bien importante si era que Croacia iba a jugar a no dejarlo jugar. Ahí sí que lo necesitaba más que nada. Y bueno, y la salida de Camada también me parece que los terminó afectando. Y, y que pues su juego fue diluido precisamente por las tácticas que empleó Croacia constantemente de romper su juego, no tanto, o sea, de frenar el contragolpe, la salida del contragolpe, no tanto buscarle quitar el balón, que es donde uno tiende a arriesgarse, sino obligando al punto de referencia en el contragolpe a tener que enviar el balón para atrás, permitir que Croacia se armara en la defensa y bueno, ya vimos lo que pasó, ¿no? Así las cosas, Croacia entonces espera eh, por el vencedor de Brasil y Surcorea para entonces jugar el partido de cuartos de finales el viernes en la mañana. Bueno, y en la segunda tanda de hoy, Brasil goleó a Surcorea en quizá de estos octavos de finales el partido más, digamos, más desequilibrado de todos ellos. Yo no creo que en papel jamás hubiésemos imaginado que hubiese sido tanta la distancia entre uno y el otro, pero sí teníamos una sensación de que Brasil iba a imponerse dentro de este partido, ¿no? Si bien los partidos de ayer, Francia, Inglaterra, los dominaron e impusieron su clase sobre sus rivales, fueron partidos disputados por momentos y que pues de una manera u otra, ¿verdad? Dieron la sensación de que estaban en disputa y no fue hasta más adelante que, digamos, en la segunda mitad donde más o menos se decidió esto, ¿verdad? El primero de los dos goles de Mbappé en el caso del de Francia, aunque el 2-0 pesaba bastante en el juego de Inglaterra y Senegal, ¿verdad? Pues ya el tercero básicamente liquidó la cosa. Este fue muy diferente, ¿no? Apenas el minuto 7, en una extraordinaria jugada de Rafinha, logra ganar la línea de fondo y manda un centro hacia atrás que nadie logra conectar y de momento aparece Vinicius Junior con todo el tiempo del mundo. Ayer leía sobre el primer gol de Mbappé, que en un comentario bastante jocoso que decía que cuando le llegó la bola le dio tiempo para mirar, escoger, beberse un expreso, mandar un mensaje de texto y entonces disparar. Vinicius Junior pudo haber hecho la cena completa de 7 cursos antes de disparar, ¿no? E incluso impresionante el video donde lo ponen de frente porque se puede ver cómo él, una vez ve el movimiento de los defensores, entonces decide disparar porque sabe que cuando, para el momento en que la bola, digamos, alcance a los defensores, ya estos habrán pasado por el lado, ¿no? Eh, Lamentablemente, al minuto 13 digo, la tónica no cambió, Brasil siguió yéndose encima. Decía que lamentablemente al minuto 13 se produce un penal, una jugada desafortunada, un penal que a mí me parece demasiado riguroso. Este es quizás la mejor evidencia que pueden utilizar los fanáticos de Uruguay para cuestionarse en realidad qué fue lo que pasó en el partido de ellos, ¿verdad? Porque eh, aquí ni siquiera hay un intento de golpear el pie de Richarlison, lo que básicamente hace el defensor es rozarlo. Richarlison hace un buen teatro para ganar el penal, pero el árbitro está viendo esto desde frente y básicamente, ¿verdad? Hizo o sea, tomó su decisión prácticamente desde que lo vio. Eh, y ya el 2-0, el primero de Neymar, ya esto básicamente decidió el partido, ¿no? Aquí ya
eh, uno podía prever que se le iba a hacer muy cuesta arriba a Corea del Sur. Ahora bien, esos primeros 15 minutos, yo creo que el primer cuestionamiento que hay que hacerse es cuál era la idea detrás de lo que estaba haciendo Corea del Sur por parte de su técnico, Paulo Bento. Corea del Sur no lo había hecho nada mal. Corea del Sur tenía muy buenos jugadores. Por ahí tiene a Juan, el volante, que hizo dos tiros de afuera, que hace pensar que un poco la idea de Corea del Sur era tratar de atacar de media distancia, a ver si provocaba algún tipo de rebote y así tratar de liquidar, ¿verdad? Con sus delanteros, Choi y Son, ¿verdad? Tratar de hacerse el rebote y tratar de anotar un gol o lo que sea, ¿verdad? Algo medio extraño. Yo honestamente me disfruté los tiros de Juan, porque, él, por cierto, es un jugador del Wolverhampton en Inglaterra, que apenas juega allí. No sé qué va a pasar ahora que Julen Lopetegui es el dirigente. Espero que le dé más oportunidades porque es un jugador, ¿verdad? Las pasadas administraciones, digamos, los pasados dirigentes, Bruno Lage y antes que él, ahorita me viene el nombre de él, portugueses bien dados a la cosa ¿cómo se llama? Um, Bien dado a la defensa, a esperar, 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 buscar los errores del contrario, etcétera, etcétera. No, no, eh, Julen Lopetegui, yo creo que sus planteamientos siempre son como un poco más balanceados, lo hizo muy bien en el Sevilla, hasta esta temporada, pero me parece que va a ser interesante. Bueno, pero dejando eso a un lado, ¿verdad? El tiro a media distancia en el fútbol contemporáneo es un poco como las guiras o quizás el tiro a media distancia en el baloncesto. Con la supremacía que ha tenido el tiro de 3 puntos, ya casi nadie cultiva esa idea del tiro de media distancia. De hecho, el otro día estaba viendo que Golden State ganó un juego básicamente tirando de tres porque en ninguna otra faceta, tiros a media distancia, tiros en cerca del canasto, pudo dominar a Houston. Básicamente le ganó ganando de tres, ¿no? Eh, Acá en el fútbol lo que ha pasado es que los tiros de media distancia cada vez son más raros. El énfasis es por el tiro más eficiente, que es dentro del área, ¿verdad? Eh, y no necesariamente el tiro, digamos, de media distancia, sino más bien estamos hablando dentro del área, sino más bien estamos hablando en la medida en que el fútbol ha evolucionado al uso de los extremos con el 9 o el falso 9, pues casi siempre estamos viendo que si es un 9 clásico, Harry Kane, es la idea del centro, ¿verdad? O del centro retrasado si es un falso 9 o si se juega con una media punta, etcétera, etcétera. Así que fue refrescante ver a Juan hacer esos tiros, el primero de los cuales obligó a Becker, a Alisson a realmente esforzarse, ¿verdad? Eso por el lado ofensivo. Por el lado defensivo nunca entendí. Demasiado espacio, no sé cuál era la expectativa, por parte de Corea del Sur. Yo entiendo que el planteamiento de Brasil pudo haber sido un tanto problemático a la hora de reconocerlo. Era muy interesante lo que hacía Brasil. Cuando se echaba atrás, básicamente era un 4-4-2, pero cuando estaba atacando, dado el hecho de que Militao no es necesariamente un lateral, él está ahí por la lesión de Alessandro. eh, Casi que Brasil se quedaba con una línea de tres. Danilo entonces se juntaba a Casemiro en la contención, es decir, que había un 3-2. Y entonces la línea de volantes tenía un poquitito más de libertad, ¿verdad? Entonces tenías a Paqueta que podía transitar más por la izquierda. Era un planteamiento, les digo, fascinante, ¿verdad? Uno hubiese pensado que aquí lo que había era un 4-1-3-2, con Richarlison y con eh, eh, Neymar de punta, y entonces Rafinha por la derecha, Vinicius Junior por izquierda, y entonces Paqueta al lado
de Casemiro, pero no era así. Danilo cogía la posición de Paqueta, Paqueta se tiraba más hacia la izquierda, más hacia la derecha, perdón, ¿verdad? Pero a veces, pues dependiendo de cómo iba la cosa, se metía más hacia el centro. El primer gol es producto de esa estrategia. Paqueta no está necesariamente donde uno hubiese pensado que iba a estar. Eh, Fascinante, si usted me pregunta a mí. Se supone que estaba como de media punta o algo así, pero no necesariamente era eso, sino que a veces casi todo el tiempo gravitaba hacia la derecha, ¿no? Eh, entonces tenía la amenaza de Vini Junior, de Vinicius Junior, el del Real Madrid, y entonces tener que bregar con. Así que el ataque brasileño eran 5 jugadores que se le venían encima, a veces hasta, 5 jugadores básicamente que se le venían encima a Corea del Sur sin el uso de laterales. Es la parte interesante de todo esto. Nuevamente, Danilo se corría al lado de Casemiro y entonces se quedaban con una línea de tres. Era un 3-2-3-2 básicamente lo que usaba cuando atacaba. Eh, ¿Cómo contrarrestar esto? Es bien difícil, o sea, no creo que, o sea, me puedo quejar del penal, pero no creo que el resultado hubiese sido diferente. Eh, yo no sé, por momentos parecía Corea del Sur jugar un 4-5-1, por momentos parecía ser un 4-4-2, pero la línea de volantes y la línea de defensiva estaba demasiado separada. Y yo creo que eso es lo que precisamente ve Paqueta, y por eso es que empieza a correrse más hacia el medio, tirándose hacia la derecha, porque había demasiado espacio ahí, además de que Neymar subía, y entonces creaba aún más problemas. Y entonces cuando hacía eso, era un dibujo táctico bien diferente, pero ese es básicamente el juego de Brasil, mucha movilidad entre sus jugadores, y una movilidad predicada en que parecería ser que todos se conocen. El tercer gol es precisamente el más hermoso del partido, el de Richarlison, eh, porque disputa la bola cae a los pies eh, de Thiago Silva se la pasa a Richarlison, Thiago Silva vuelve a recibir el balón por parte de Richarlison y Richarlison y Thiago Silva termina habilitándolo de una manera. Y esto es un defensor que obviamente estaba allí porque había habido un tiro de esquina. Este es un defensor que incluso conoce, sabe los movimientos de su delantero. Aquí hay una sincronía que es bien difícil de evitar, ¿verdad? Eh, lo de Luis- lo de Paqueta, el gol de Paqueta es precisamente el terror que producía sobre esa línea. Corea del Sur eventualmente va a tener su gol de consolación en la segunda parte, totalmente, eh, ¿verdad? ¿Para qué comentarlo? La pregunta aquí ahora es, y sabiendo de antemano, que entonces este Brasil se va a enfrentar a Croacia. Bueno, este es el mejor Brasil que hemos visto, pero yo creo también que Croacia tampoco ha sido como que, perdón, Corea del Sur fue una gran resistencia. O sea, este juego está liquidado básicamente a la media hora. Yo tengo que admitir, yo hasta perdí interés en el partido. Aquí uno sabía que las posibilidades de regresar y de volver y de tratar de hacer un juego eran casi inexistentes, ¿no? Eh, no sé si esto es una buena medida acerca de lo que va a pasar con Croacia. Espere de Croacia lo mismo que vimos esta mañana. Un equipo decidido a evitar que el otro juegue su juego. No más que eso. A proponer muy poco, si usted quiere. Eh, el problema es que nuevamente ese ataque, esos 5 jugadores que lanza Brasil al ataque ahora mismo, parecen estar sincronizados de tal manera que va a ser bien difícil. Pero va a ser un partido muy parecido al de Serbia, el primer partido, por el roce, por los golpes, por todas estas cosas, porque pues, es una de las estrategias que usualmente usa Croacia para esto. Pero hay que admitirlo, después de esto, Brasil luce cada vez más candidata y ya veremos qué sucede en la ronda de cuartos. Bueno, ¿y qué tenemos mañana en el Mundial? Pues mañana es la última fecha de octavos de final, se decide el último pareo. Me parece que
va a ser el sábado en la mañana. El sábado en la tarde es el apoteósico encuentro entre Francia e Inglaterra, ¿no? Mañana a primera hora vamos a tener el encuentro entre Marruecos y España. eh, y a segunda hora vamos a tener el encuentro entre Portugal y Suiza, ¿verdad? España sabemos que ha quedado expuesta en sus últimos dos partidos. Japón le venció. Alemania logró anotarle un gol presionándolo. Sabemos que Unai Simón no es el portero ideal para jugar con los pies. Eh, Me temo que, como ha demostrado Luis Enrique, no solamente en este mundial, sino a través de su carrera, no es un individuo de cambiar mucho o modificar mucho sus decisiones con respecto a cómo jugar. Puede cambiar las piezas, pero no necesariamente cómo jugar. Así que eh, yo creo que lo que vamos a ver es una España empeñada nuevamente en monopolizar el balón, un Marruecos que no va a tener problema con eso porque la amenaza que representa saliendo con velocidad por las bandas es muy presente, está muy presente, es lo que quiere hacer. Espere a Valde nuevamente en la banda de la izquierda porque no creo que, no creo que, o sea, aquí se necesitan piernas, honestamente. Aquí se necesitan piernas para correr contra los marroquíes. Y, y, y yo creo que eso por ahí va. Espere también a Marruecos presionar la salida constantemente de España. Es la parte más floja de Unai Simón no sabe a quién buscar, los jugadores tampoco saben a quién encontrar y nunca olvide que toda esa juventud de España en las líneas posteriores, es decir, en el mediocampo y en la delantera, están acompañadas por un defecto bien marcado, son bajitos. Así que por eso es que usted ve la insistencia de Luis Enrique de salir jugando con la pelota desde portería, porque la pelota dividida la mayor de las veces la va a perder España si depende de Xavi, de Gavi, Pedri, para tratar de controlar el balón. Así que se me antoja un partido complicado e interesante, ¿no? Eh, que España necesita hacer ajustes, ¿no? A España, pues de igual manera uno no lo ve tan seguro como hubiese uno querido verlo en otro momento. Yo creo que quedó expuesta en esos dos partidos, como le dije. Eh, lo que lo trae hasta aquí es básicamente los 7 goles que le anotó a Costa Rica, porque por diferencia de goles fue que se clasificó. Así que interesante. El de segunda hora también se me antoja de interesante, ¿no? Tenemos a una Portugal que las controversias no han parado. Sigue teniendo de punto focal a Ronaldo. Yo creo que Santos ha hecho ya el compromiso más que marcado de que bueno, va a jugar con Ronaldo, eso es lo que hay, ¿no? Y con todo lo que ello implica, hay que trasladar el balón con calma, etcétera, etcétera. Eh, Porque Ronaldo no va a regresar, no va a venir por el balón, así que hay que pasar bastante esfuerzo haciendo eso, hay que protegerse precisamente porque en el largo tramo de tomar el balón en la cancha contraria y llegar hasta los hasta el último tercio de la cancha del contrario, pues ahí es donde usualmente equipos como Suiza suelen apretar, suelen poner mucha presión para precisamente tratar de salir un poco a la prisa, ¿verdad? Suiza no tiene grandes estrellas, no las tiene. Lo que tiene es un conjunto de jugadores que quizá usted los ha visto en algunos equipos. Salta a la memoria Shaqiri, que llegó a jugar en el Liverpool, pero hoy en día está, me parece que en la MLS. Eh, que suelen ser jugadores trabajadores y que su objetivo más que cualquier otra cosa es tratar de ganar esa victoria 1-0. Ese es como que, ¿verdad? Donde realmente ellos se ven. No fue así como terminó el partido, ¿verdad? Anterior. Por momentos estuvo fuera, luego logró tomar nuevamente control del partido con Serbia, pero llegó bajo esa premisa y esa es la premisa que va a utilizar el técnico Hakim en este partido, ¿no? Así que veo a Portugal mucho con el balón, veo a Portugal teniendo problemas trasladando el balón, veo a una Suiza presionándole, no tanto en la salida, pero sí en el medio campo, constantemente, un poco para romper el circuito de circulación
hacia Ronaldo y un poco también para forzar el error que le pueda permitir progresar hacia la cancha contraria y sorprender a la defensa portuguesa. Acuérdese que esa defensa también viene un poco tocada, que está dependiendo de figuras que ya, eh, aunque todavía tienen, pero no son lo mismo. O sea, Pepe no es lo que solía ser. Así que me parece interesante lo que vamos a ver en este partido. Va a haber, habrá que ver si Santos finalmente se decanta por darle mayor dinamismo, ¿verdad? Yo he insistido en que Rafael Leao me parece una mejor alternativa que Joe Félix. Joe Félix me parece un jugador que se empeña en jugar por lo suyo, que mucha gambeta, mucho intento, pero suele caer en la misma trampa que le tiende el equipo. El contrario, perdón, y Suiza es un equipo así. Así que me parece un partido muy, muy fascinante. Con esta los dejo. Regreso mañana entonces con ese análisis de los partidos de mañana.